Bueno, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Carolina Guigure. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional. ¿Ok? Lo que les voy a pedir solamente es que vamos a iniciar la presentación y va a haber un momento en el cual vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces, vamos a asimilar todos estos conceptos y una vez que tengamos esta ronda de preguntas, podremos abrir los micrófonos para explayarnos y para conversar un poco sobre este tema y sobre lo que nos deja esta charla. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Vamos a analizar ahorita mismo qué es lo que vamos a ver durante esta charla. ¿Cuáles son estos contenidos que vamos a tener? Primeramente vamos a ver la introducción hacia la inteligencia emocional, de qué se trata, qué cosa es, cómo nos va a servir, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional, cuáles son estas cosas que en realidad nosotros deberíamos tener en nuestro comportamiento para poder desarrollar inteligencia emocional. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante analizarla? ¿Por qué es importante adquirirla? El desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera nosotros hacemos que nuestra vida fluya de una manera correcta y muchísimo mejor por medio de estas técnicas? ¿Por qué nos sirve en el trabajo? ¿Qué de nuevo y qué de bueno nos trae el tener este nuevo comportamiento en nuestra vida, incluso laboral? Prácticas de la inteligencia emocional, cómo es que nosotros vamos a aplicarla en nuestra vida diaria. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos, algunas personas, incluso empresas que han adquirido esta nueva forma de vida, por decirlo de alguna manera, y han tenido éxito. Luego vamos a hablar sobre algunas preguntas que normalmente se dan y algunos mitos como hay en todas estas cosas nuevas que aparecen. Herramientas y recursos para desarrollar la inteligencia emocional, cómo es que podemos utilizarla y llevarla a nuestra vida, la conclusión y las acciones que tenemos que llevar a nuestra vida para desarrollar inteligencia emocional. Vamos a tener preguntas y respuestas. Y bueno, yo tengo aquí invitado al doctor Jean Vicent, así que en algún momento vamos a conversar con él también de algunos temas que nos va a apoyar en medio de la charla. Introducción a la inteligencia emocional. Vamos a hablar un poquito de qué es y cómo es que esto aparece. ¿Ok? Esto es la habilidad para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Y no solamente las nuestras, sino las emociones de los demás también. Esta es la capacidad que todos los seres humanos podemos desarrollar para controlar lo que sentimos, para desarrollar empatía, para ponernos en la posición de las otras personas y establecer relaciones interpersonales sanas, muchísimo más efectivas, que nos lleven a una vida tranquila, a una vida de éxito. La inteligencia emocional desempeña un papel muy importante en el éxito profesional y personal de las personas. Ahora vamos a ver cómo es que la vamos a llevar adelante en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral, sobre todo en la vida laboral, que normalmente en este mundo que vivimos actualmente tenemos problemas de estrés, problemas de carga laboral excesiva y competencia a veces un poco complicada dentro de lo que son las empresas. Entonces, esto influye en la toma de decisiones, en la comunicación y en la resolución de los conflictos. ¿Cómo vamos a nosotros desarrollar nuestra forma de ser que nos va a permitir en realidad no tener tantos problemas, no llenarnos de carga emocional y no tomarnos todo tan a pecho, como dice, ¿no? La inteligencia emocional nos hace mejores amigos, empleados, padres e hijos. Y esto es cierto. En realidad, una persona que es emocionalmente inteligente es una persona que es capaz de administrar sus sentimientos, de administrar sus estados de ánimo, de tener el control y de gestionar
su propia vida de esa manera. Entonces, si tú logras gestionar tus emociones, pues ya no serás una persona que de repente pues explota muy rápido cuando se enoja o que de repente se toma las cosas muy a pecho y llora todo el tiempo por alguna broma que le hicieron o algún comentario extraño. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con cómo nos vamos a relacionar con las personas que están a nuestro alrededor. Y sí, nos hace no solo mejores amigos, empleados, padres, hijos, nos hace mejores personas, nos hace poder vivir en el mundo de manera tranquila. Y en realidad no tomarnos tan a pecho todo lo que nos pasa, todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida, pues todo tiene un porqué y todo en realidad tiene una solución si es que logramos tener la inteligencia suficiente para no llevarnos los problemas a casa. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ok, ojalá que ya estemos bienvenidos a quienes acaban de entrar. Ok. Entonces, vamos a ver primeramente, antes de analizar todo esto, vamos a aterrizar un poco este concepto, vamos a ver a qué se refiere, de qué trata, qué cosa es. Pues definir la inteligencia emocional. En realidad, la inteligencia emocional se refiere a las capacidades que tenemos todos los seres humanos para poder gestionar nuestros sentimientos, para poder administrar todo lo que nos pasa, nuestras emociones, y no solo las nuestras, sino también de nuestro entorno, de las personas que están a nuestro alrededor. Y una persona emocionalmente inteligente es una persona que es capaz de gestionar satisfactoriamente sus emociones y desarrollarse con el entorno de una manera efectiva, logrando resultados excelentes en su vida personal y en su vida profesional. Y esto es cierto, esto no es algo que se ha inventado recién, tiene muchísimo tiempo ya de estudiarse y es efectivo realmente. ¿Cómo es que nace este concepto? ¿Cuál es la historia? ¿De dónde salió? Depende, todo el mundo está hablando de esto. ¿Qué significa y cuándo apareció? Pues en realidad, a pesar de que ya varios psicólogos hace muchísimos años ya hablaban de que no hacía falta solamente las habilidades racionales y cognitivas para poder desarrollar y poder medir la inteligencia del ser humano, ya habían muchos psicólogos y experimentados que decían que ya no solamente hacía falta esas dos cosas para medir la inteligencia. No fue hasta el año 1983 que el psicólogo Howard Gardner detalló y realmente encontró la real dimensión de lo que significaba la inteligencia en el ser. Entonces, ya no solamente es la inteligencia cognitiva y racional, sino que empezó a hablar de una inteligencia diferente, que es la inteligencia emocional, además de la inteligencia cognitiva y racional. Entonces, existen dos formas elementales de inteligencia emocional. Tenemos dos formas de inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que implica entender, implica comprender y gestionar las emociones de otras personas y cómo yo dejo que eso influya en mi vida. Cómo es que manejo las emociones de los demás, estos efectos que tienen en mí y que causan sobre mí. Yo tengo que saber gestionar esto y manejar mi reacción hacia lo que las otras personas piensan o hacen, ¿ok? Y luego tenemos la inteligencia intrapersonal,
que implica entender y comprender mis propios sentimientos, mis propias emociones, y yo las voy a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Pues en realidad las decisiones que voy a tomar no van a ser decisiones desde la impulsividad o desde un momento de locura, pues ya no existe eso. Existe la inteligencia emocional que nos permite administrar nuestros sentimientos y nos permite tomar decisiones correctas, nos permite no tener estos actos de impulsividad que en realidad muchas veces son los momentos en los cuales cometemos los peores errores de la vida. Entonces, la difusión de este concepto se llevó a cabo por diversos académicos. Sin embargo, aquí hay una persona sumamente importante que es el psicólogo Daniel Goleman, que es el autor del libro más importante, tal vez, hay muchísimos, pero este es el más importante que se ha escrito sobre la inteligencia emocional. Él fomentó la aparición, cuando empezó este boom, fomentó la aparición perdón, la aparición de pues seminarios, de tests, de personas que hacían estos cursos vinculados a todo lo que era la inteligencia emocional. Incluso ya después también esto incluso se desvirtuó un poco y empezaron a aparecer estos tests que tenían esta fórmula mágica, ¿no? Que con un test de 4 preguntas te podían decir si tú eres emocionalmente inteligente, lo cual es bastante fuera de la realidad. Esto no está en realidad probado por la ciencia. De hecho, se necesita muchísimo más tiempo y muchísimo más test para poder medir esto. No es tan simple. La divulgación de este concepto también impulsó la aparición de numerosos tests, pero ya no uno, sino varios. E incluso hay muchas empresas que incluyen estos tests cuando hacen su selección de personal, cuando hacen esta medición, incluso cuando uno está ya en la empresa, cuando uno ya está trabajando dentro de una empresa, dentro de una compañía, pues ellos se encargan de hacer estas mediciones periódicas para medir la salud no solamente física del personal, sino la salud emocional. Entonces, ok. Entonces, vamos ahora a seguir analizando este concepto que aquí tiene 5 componentes. Perdón. Hay 5 componentes de la inteligencia emocional y los estamos viendo ahorita en pantalla. La empatía, la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la motivación y las habilidades sociales. Vamos a revisarlos uno por uno para poder detallar exactamente a qué se refiere cada una de estas cosas, porque definitivamente no es lo que nosotros pensamos a veces. Vamos a empezar por el autocontrol, que según lo que dicen los expertos debe ser lo más importante, el componente más importante de la inteligencia emocional. Y tiene que ver con la autorregulación, con pensar antes de hablar, con pensar antes de actuar y controlar todos nuestros impulsos. Ese es el autocontrol. Y en realidad es muy sencillo decir, sí, yo me controlo, yo me aguanto. No, a veces no, y no es tan sencillo. El autocontrol, por medio del autocontrol, nosotros regulamos nuestras respuestas, nuestras emociones y todo lo que sucede en nuestra vida afectiva y laboral, respondiendo de una manera adecuada a todos los sucesos de nuestra vida. Entonces, es la capacidad del ser humano de controlar los impulsos de una manera asertiva, así como las emociones también, y no vivir manipulados por nuestros instintos más primarios. ¿No? Esta frase de que fue en un momento de locura, fue en un momento de que no controlé, pues no, esto no existe, existen las formas de regular, existe el autocontrol y debemos desarrollarlo. La autoconciencia emocional. ¿De qué se trata esto?
Y aquí en realidad quise elegir una frase que me pareció súper bonita cuando estaba haciendo yo la investigación para poder darles a ustedes esta charla. Y es de un autor que en realidad últimamente está muy ligado a mi vida, es Mark Twain, y dice algo parecido así. Ayudar a una persona a conseguir lo que quiere puede ser fácil, pero el problema es que en este mundo casi nadie sabe lo que quiere exactamente. Es absolutamente cierto lo que dice este autor. Y es una ironía, en verdad, pero pocas cosas en la vida son tan complejas como lograr conocernos a nosotros mismos de una manera profunda. Es demasiado difícil poder conocernos y saber qué es lo que queremos. Es complicado tener claras nuestras prioridades en la vida y es muchísimo más difícil ser conscientes de nuestras emociones. Entonces, muchas veces el estado emocional determinado condiciona nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar y de reaccionar hacia ciertos impulsos, hacia ciertas cosas que suceden en nuestra vida e influye en nuestro estado de ánimo. Entonces, ser conscientes de ellos nos puede ayudar muchísimo. Deberíamos saber si somos conscientes de nuestros sentimientos, saber qué nos duele, por qué nos duele, en qué momento, cuál es la razón de ese dolor. ¿Qué hay detrás de ese dolor, de ese fastidio, de esa molestia? Porque en realidad todo esto permitirá poner en práctica una adecuada regulación emocional. El autoconocimiento también refiere a qué? A la capacidad de identificar nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades. Estar cómodo contigo mismo, con lo que eres, con la persona que estás logrando ser, el camino que estás recorriendo. Es tu amor propio también. Entonces es estar cómodo contigo mismo, reconocer que no eres perfecto, que no eres perfecta, aprender de tus errores e intentar ir mejorando en el camino. Entonces, el conocimiento de uno mismo debe llevarte a ser consciente y también del efecto de todas tus acciones sobre tu vida, sobre tus estados de ánimo y las emociones de otras personas. Ahora, tenemos un tercer elemento que es la automotivación. ¿Qué cosa es la automotivación? En realidad es el mejor motor para la mente y para el corazón. No hay mejor cosa que uno mismo darse la motivación que necesita para hacer las cosas. Y es la fuente de superación personal y la energía positiva, no de otras personas, sino tuya propia. Es la voluntad del logro independientemente de los obstáculos que aparezcan en tu vida. Es tus ganas de salir, tus ganas de avanzar, tus ganas de levantarte todos los días, de luchar por ese sueño en el cual tienes puestas todas tus expectativas. Esa es tu automotivación, es direccionar todas tus emociones hacia un objetivo ya determinado, ya hecho. Es importante que sepas cuál es tu porqué, cuál es ese objetivo que tienes en la vida y cuál es la razón por la cual siempre te levantas, siempre intentas salir adelante. El aliento para recuperarte en los contratiempos, para salir adelante de aquel problema que tuviste, para luchar si te caíste de levantarte. Esta es la automotivación. Las personas que saben automotivarse suelen en realidad ver oportunidades donde a veces otras lo único que ven es oscuridad. Una persona que logra automotivarse es una persona que cuando ve un obstáculo lo único que ve es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de aprender más. Es una oportunidad de que, ok, me caí ahorita, pero aprendí y seguí adelante. Esa es la persona que logra automotivarse. Y todos deberíamos lograr hacerlo en algún momento, porque estas personas lo que hacen es aprovechar estas situaciones para sacarles provecho para sí mismos. Entonces, es ser mejor cada día, es focalizarte en lo que es importante para poder desplegar
todos tus recursos y adecuar tus emociones para alcanzar los objetivos que te has propuesto en la vida. Entonces, automotivarse, a levantarse todos los días con el mejor ánimo y a seguir adelante con todo lo que queremos, a trabajar por esos sueños, que no se queden dormidos. Luego tenemos como cuarto elemento de la inteligencia emocional, tenemos la empatía. ¿Y qué cosa es la empatía? Es en realidad el vínculo que mejora las relaciones con los demás. Es la forma en la cual nosotros nos comportamos con las otras personas. Es conectar emocionalmente, conectar con quien tenemos enfrente sin dejar de ser nosotros mismos. E incluso hay mucha gente que nos repite continuamente que la empatía tiene que ver con ponerte en los zapatos del otro. ¿No es cierto? Esto es empatía, te pones en los zapatos del otro. Sin embargo, es importante recordar que esta maravillosa habilidad de ponernos en los zapatos del otro no sirve de mucho si no logras diluirte en el otro, si no logras realmente fusionarte con su sentir, conectar de una manera emocional con esa otra persona para poder saber realmente qué es lo que está sintiendo. No solamente de decir, me pongo en los zapatos de él y yo no sé ni qué es lo que está sintiendo, no le presté atención, no hice la escucha activa, no practiqué el tener la mirada fija en la otra persona, en conectar visualmente en mi cuerpo, en mi mente, todos mis sentidos. Estoy alerta hacia esa otra persona que en ese momento me está necesitando. Entonces, en realidad es saber también leer las emociones de esa otra persona, descifrar sus gestos, sus miradas, el tono de voz de esta persona y en realidad podrías tú llegar a ayudar a alguien de una manera efectiva solamente si logras no ponerte solamente en sus zapatos, sino diluirte en ese otro ser. Vamos a hablar un poco sobre motivación. Vamos a ampliar un poquito este concepto que acabamos de ver. Y en la inteligencia emocional, la motivación refiere ¿a qué? A la capacidad de reconocer, de canalizar tus propias emociones para impulsar y mantener la determinación, ¿no? La perseverancia, para salir adelante, para seguir luchando por esas metas personales. Para esta dimensión de la inteligencia emocional incluso involucra la autodisciplina, ¿no es cierto? La pasión, la capacidad de superar todos los obstáculos que se presenten para llegar a esa meta. Yo cuando en realidad hago mis cursos de los talleres que llevo adelante, que de hecho aquí hay muchas personas que han llevado talleres conmigo en algún momento, siempre les digo, tienes un sueño de ser escritor y estás en el lugar correcto, porque estás haciendo algo por ese sueño. Estás en un taller que te va a ayudar a mejorar. Sin embargo, no es suficiente con estar solamente hora y media en este taller. Hace falta que tú mismo, que tú misma te autocuestiones. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a ese sueño? ¿Cuánto tiempo me estoy motivando? ¿Quieres ser escritor? ¿Quieres ser escritora? ¿Cuánto tiempo al día lees? ¿Cuántos minutos, horas al día lees? No existe el escritor que no lea. Entonces, ¿cuánto tiempo lees y cuánto tiempo escribes? ¿Cuántas horas del día, minutos, segundos le dedicas a estructurar esa novela en la cual estás trabajando hace tiempo? Entonces, esto también tiene que ver con la motivación personal, con tu capacidad de motivarte y de salir de ese estado de negación, de que flojera, de que no tengo, de que no soy nadie, no logro nada, no puedo nada, nadie me conoce. No, en realidad salir de ese estado e ir por ese sueño que estás postergando hace demasiado tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de la tristeza en la inteligencia emocional. Y esto en realidad se relaciona con la capacidad de reconocer, de comprender, de gestionar este sentimiento, esta emoción de tristeza tuya y de las personas que están en tu entorno.
La tristeza, pues en realidad es una emoción bastante complicada de sobrellevar. Implica, aquí cuando estás hablando de otra persona, pues implica la empatía, ¿no? De saber estar con esa persona, sentir su tristeza y encontrar la manera de ayudarla a salir de ese estado. Es esta habilidad de lidiar de una manera saludable con este sentimiento, ¿ok? Entonces es reconocer ese estado en el que estoy, gestionar ese estado. Es llevar adelante mi vida, sí, con la tristeza, puedo estar triste, puedo tener este episodio, pero voy a salir de ella. No me voy a hundir en la tristeza. La tristeza te paraliza, la tristeza no te deja ser, no te deja avanzar. Esto son sentimientos negativos que no quieres en tu vida, que de repente en algún momento tienes que tenerlos. No puedo decirte que nunca en tu vida vas a estar triste. Eso es imposible. Sin embargo, lo que sí te puedo decir ahora es que puedes gestionar esa tristeza, que puedes ayudarte a ti mismo, a ti misma a gestionarla y a salir de ella, a caminar con ella tal vez, pero ponerla atrás y seguir. Entonces es tu propia capacidad, esa capacidad que tenemos todos para salir de estos problemas. La inteligencia emocional en este contexto te ayuda a promover la resiliencia emocional, esta capacidad de salir de todas los problemas, de seguir adelante, de avanzar a pesar de cualquier obstáculo. Y esto es muy importante. Una persona con fortaleza, una persona resiliente, es una persona valiente, una persona que tiene muchísimas cualidades y que puede llevar adelante su vida a pesar de estar pasando por un episodio de tristeza. Ojo, es un episodio. Tú no puedes vivir triste toda tu vida, porque eso no es sano, no es un momento sano, no es una persona sana. Vamos a hablar ahora sobre esta emoción y este sentimiento tan hermoso que es el amor. Y vamos a enfocarlo como el amor propio, ¿ok? El amor propio en la inteligencia emocional se refiere a qué? A reconocer, a cultivar, a mantener una relación positiva conmigo mismo. A cuánto me quiero, cuánto me acepto, cuánto en realidad, cuánto me doy cuenta de lo valioso, de lo valiosa que soy. Entonces, es la aceptación, la autoaceptación, autoestima positiva y autocompasión. La inteligencia emocional relacionada al amor propio te ayuda a qué? A reconocer y a gestionar tus pensamientos y tus emociones críticas o negativas, fomentando tu autoconfianza, ¿ok? El autocuidado, tu respeto hacia ti mismo, todo lo que te valoras, todo lo que te cuidas. Y de esa manera, pues, harás a un lado emociones negativas o personas negativas o situaciones negativas, porque te quieres tanto, te valoras tanto, que sabes que tienes que salir de esa relación complicada, ¿ok? Tienes que salir de ese momento que no es bueno para ti. Y de hecho, hace poco me preguntaban en qué pensaba yo cuando escribí Frágil por ti. Escribí en realidad Frágil por ti pensando en muchísimas mujeres que hoy en día viven en situaciones de abuso sin darse cuenta que están en ellas. No saben que están ahí. Y nadie está y permanece en una relación abusiva porque adora estar ahí. No, no es así. No podemos nosotros señalar con el dedo a una persona, a un hombre, mujer que está en una relación de abuso porque probablemente no tiene idea que está en ella. No tiene el suficiente amor propio, no ha desarrollado esta capacidad que tiene la inteligencia emocional para ayudarte a ti misma, para ayudarla a ella o a él a valorarse de una manera tal que es decir, ¿sabes qué? No, yo no merezco esto. Yo merezco el cielo, yo merezco la tierra, yo merezco la luna y merezco todo el mundo y todo lo que Dios me ha dado. No tengo que estar aquí, por eso me voy a ir. Entonces, eso era lo que yo pensaba cuando escribí este libro y cuando empecé a investigar cada vez más sobre este tema de inteligencia emocional, sobre relaciones complicadas, sobre dependencia emocional.
es muy importante que sepamos amarnos a nosotros mismos de una manera tal que no permitamos que nadie nos dañe de una manera tan profunda como permanecer en una relación de abuso. La ira. La ira es un sentimiento, es una reacción, es en realidad una sensación, una emoción bastante complicada. Y cuando hablamos de ira en inteligencia emocional nos referimos ¿a qué? A la capacidad de reconocerla, de saber que estoy en un estado de ira, que estoy pasando por ese momento, tengo que comprender en qué momento estoy y tengo que gestionar mi ira porque la gente que está a mi alrededor no tiene la culpa del problema que yo tuve en mi trabajo o no tiene la culpa de que a mí no me salió bien cuando es algo cuando estaba escribiendo mi libro tal vez, de que nunca pude escribir esa escena que tenía en la cabeza, de que de repente estoy muy cansado o cansada y no llego a terminar todas mis obligaciones. Entonces, todo esto tiene que ver con saber gestionarse, con saber aceptar este sentimiento, saber gestionarlo y trabajar con él, ir adelante. Implica la habilidad de qué? De controlar las respuestas impulsivas. Estas respuestas que de pronto viene alguien y te pregunta algo y tú simplemente abriste la boca y salió algo horrible. Eso no puede pasar, porque son en realidad respuestas impulsivas y destructivas. Podrías destruirle el momento a alguien, podrías malograrle el día a otra persona que no tiene la culpa de tus problemas. Entonces, la inteligencia emocional relacionada a la ira incluye estrategias ¿para qué? Para la resolución de estos conflictos y de hecho la empatía hacia las perspectivas de los demás. Y también tiene que ver con tu autocontrol emocional, con cuánto puedes gestionarte y cuánto te puedes controlar. De hecho, no es aguantarse la ira, porque no es que me voy a aguantar y de pronto en cualquier momento reviento. No, es autogestionarla. Es saber que estoy en un momento de ira y que nadie más tiene la culpa de él. Entonces tengo que encontrar yo la forma de que esta ira desaparezca. Respirando, salir a caminar 5 minutos, 10 minutos, tomarme algo que de repente me gusta, respirar aire puro. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, sí hay maneras de gestionar la ira y podemos evitar estas respuestas impulsivas que muchas veces son perjudiciales. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Y vamos a ver ahora un poco sobre, en realidad, qué tiene que ver nuestra inteligencia emocional con el entorno y con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Sucede a menudo que hay personas que nos encontramos en la vida que tienen cierta habilidad para salir adelante, para ser exitosos, a pesar de que no son tan inteligentes, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que tienen de particular estas personas? Pues en realidad estas personas exitosas poseen ¿qué? Además de inteligencia racional, poseen inteligencia emocional. Es la capacidad que tienen para resolver problemas, para afrontar situaciones y en general para responder de una manera positiva ante la vida, hacia todas las situaciones que les pone la vida enfrente. Entonces, la persona que tiene inteligencia emocional y en realidad, mejor dicho, la inteligencia emocional puede ser fomentada, puede ser practicada y fortalecida en todos nosotros podemos tener esto. Y la falta de ella podría influir de una manera muy negativa en tu vida personal y en tu vida profesional. La vida emocional incluye un conjunto de habilidades que tú deberías tener y el hecho de que te puedas dominar de una manera más grande o menor, pues depende de ciertas capacidades. ¿Y cuáles son estas capacidades? Primeramente es la capacidad que podríamos tener y que deberíamos tener todos para tomar conciencia de nuestras propias emociones. La capacidad de saber
que yo soy una persona, soy un ser humano y que tengo emociones, tengo momentos de ira, tengo momentos de alegría, tengo momentos de tristeza. Comprender los sentimientos de los demás, saber que no estoy solo o sola en el mundo. No soy una persona que está sola, no soy un hongo, tengo que saber que todo lo que yo hago puede influir negativa o positivamente en alguien más. Tolerar las presiones y frustraciones laborales. Esto es importantísimo. Hay días buenos y hay días malos en los trabajos. Y eso no está mal, es normal, a todo el mundo le pasa. Te aseguro, hasta Bill Gates tiene días malos en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que saber que habrán días buenos y malos y tenemos que tolerar esas emociones. Lo bueno es cuando la emoción es buena, todo el mundo está feliz. El problema es cuando la emoción no es tan buena, cuando tenemos ira, cuando tenemos tristeza, hay que gestionarla. Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo y esto es muy importante porque tenemos que interrelacionarnos con el entorno, con la gente, tenemos que aprender a hacerlo. Y adoptar una actitud empática y social que nos va a brindar muchísimas más posibilidades de desarrollo personal en el trabajo. Esto ayuda muchísimo. ¿Cómo afecta nuestras vidas personales y profesionales la inteligencia emocional? ¿Por qué es importante desarrollarla y en qué afecta a la vida que yo tengo con mi entorno? La inteligencia emocional en realidad va a contribuir muchísimo a generar confianza, pues la gente en realidad se acerca a las personas que son agradables, que saben gestionar sus emociones, que no revientan a la primera cosa, que normalmente tienen una actitud cauta, prudente. Entonces sí, nos ayuda a tener relaciones interpersonales. Y lo mejor, en realidad nos ayuda a sacar lo mejor de las personas y permite a los líderes que tienen inteligencia emocional, pues ellos pueden potenciar a sus equipos y potencian el talento en los equipos que llevan adelante. No sé. ¿Cuál es la relación que tiene la inteligencia emocional con el éxito y el bienestar de las personas? ¿Por qué es importante y por qué hay tantas personas exitosas que han desarrollado estas habilidades? Primeramente, una persona emocionalmente inteligente se siente satisfecha consigo misma, se ama, sabe que está trabajando duro y sabe que en realidad todo lo que tiene hoy en día es el resultado de todo su trabajo. Entonces se siente satisfecho, se siente satisfecha con todo lo que ha logrado y es capaz de establecer relaciones sociales estables y sanas, sobre todo. Entonces, además de que confía en sus propias opiniones, incluso cuando son contrarias, es una persona que tiene tanta confianza en sí misma que puede simplemente llevar adelante una reunión y de repente, pues, oponerse a lo que todo el entorno está diciendo y gestionar esa frustración que de repente podría generar el perder en una votación, ¿no? De repente estamos llevando adelante un proyecto, pues yo no estoy de acuerdo, todos los demás sí, pero yo tengo un punto de vista, yo lo voy a decir. Es una persona inteligente emocionalmente como para darse cuenta que es muy posible que pierda en la votación, pero va a decir lo que piensa y tiene la suficiente inteligencia emocional, el suficiente control de sus emociones como para llevar adelante esta situación y esta reunión de una manera efectiva. Entonces, esto en realidad, varias investigaciones ayudan y en realidad concluyen diciendo que este tipo de inteligencia favorece el bienestar emocional y reduce la ansiedad y el estrés. La inteligencia emocional reduce la ansiedad y el estrés. Estos episodios de ansiedad, de estrés emocional, pues es importante conocernos, gestionar nuestras emociones y te aseguro que esos episodios irán poco a poco desapareciendo de tu vida. Incluso las personas con mayor inteligencia emocional tienden a enfrentarse a los problemas cotidianos de una manera activa, ¿no? En realidad quieren ir a resolverlos, no le huyen al problema, no, vamos a ir, vamos a hacer esto, vamos a gestionar este problema, vamos a salir de él.
buscan apoyo social y son capaces de aceptar muchísimo mejor sus emociones. Incluso el conjunto de habilidades que acabo de enumerar los ayudan a tener mayor capacidad para enfrentarse al estrés cotidiano. Las personas con poca inteligencia emocional son personas que tienen comportamientos menos adaptativos. Gente a la cual le teme muchísimo al cambio, le teme muchísimo a enfrentar cosas nuevas, a cambios de lugares, cambios de puesto, nunca llega a desarrollarse con el entorno de una manera efectiva y en realidad son poco adaptativos frente al estrés y recurren a mecanismos evasivos también y de negación, lo cual es muy malo porque este tipo de mecanismos muchas veces son dañinos para el ser humano. Entonces, el entrenamiento en el manejo del estrés y de las emociones puede ayudar también a prevenir en el acoso escolar, en el caso de los niños, y las conductas de riesgo entre los jóvenes. Entonces, en realidad, la inteligencia emocional no solamente es buena para nosotros, las personas adultas, sino es importante educar a nuestros hijos desde muy pequeños en inteligencia emocional, en saber gestionar sus emociones, en saber que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellos, que no todo el mundo tiene que gustarle lo que ellos hacen, que este mundo es un mundo muy difícil de sobrellevar. Entonces, ellos necesitan poder gestionar sus emociones y necesitan poder ser lo suficientemente valientes como para salir al mundo y decir sus puntos de vista sin ningún temor. El desarrollo de la inteligencia emocional. En realidad, la inteligencia emocional, como existen muchísimas guías, formas, hemos hablado de seminarios, de clases, de personas, de cursos que te hablan muchísimo sobre cómo llevarla adelante. Y en realidad tenemos aquí algunas pautas que te pueden ayudar a irla desarrollando poco a poco. Primeramente, crea una mentalidad de autoconciencia. ¿Y qué tiene que ver? Esto en realidad no es otra cosa que tu capacidad de reconocer y comprender tu propio carácter. Cómo eres tú, cómo son tus ánimos, tus emociones, cómo eres. Entonces, tengo que yo autoconocerme y autogestionarme. Tienes que aprender a mirarte a ti mismo objetivamente. Cómo soy, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué tengo que hacer, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Lleva un diario. Llevar un diario ayuda muchísimo para saber en realidad de forma precisa cómo te has comportado y cómo te has sentido en tus diferentes días. Entonces, vas a llevar adelante un diario y vas a saber cómo has ido avanzando en materia de inteligencia emocional en tu vida, en el transcurso de un año, en el transcurso de 2 años, de un mes, depende de lo que tú quieras y depende de cómo es que lo lleves adelante. Esto es algo tuyo, propio, no es para compartirlo con nadie más. Comprender lo que te gusta y motivarte a desarrollar tus proyectos, aquel proyecto que tienes estancado, aquella meta que no has tocado todavía, pues es momento de hacerlo. Tómate las cosas con calma. Y en realidad regálate un descanso también, porque a veces el trabajo, el estrés, todo esto, la familia, los hijos, colegio, todas estas cosas son cosas que se vienen muchas veces encima y uno no tiene tiempo para respirar. Pues sí, es importante trabajar, es importante darle tiempo a la familia, por supuesto que lo es. Sin embargo, también es importante tomar las cosas con calma y descansar. ¿Y cómo? Pues brinda espacios para ti, lee ese libro que quieres leer, maneja bicicleta, ve a caminar, respira aire puro, puedes viajar a alguna parte si tienes la posibilidad de hacerlo. Y bueno, hay una serie de técnicas para poder encontrar la relajación y poder encontrar estos momentos, estos espacios que nos ayudan a autogestionarnos, a respirar un poco y salir un poco de esta rutina de trabajo.
Desarrollar la inteligencia emocional a través de la motivación. Crea metas, escribe tus metas y ve por ellas, trabaja en ellas, piensa, dónde quiero estar de acá a un año, dónde quiero estar de acá a 2 años, qué es lo que quiero lograr en torno a lo que yo me estoy dedicando, a ese sueño que tengo. Si quiero ser escritor, pues dónde quiero estar, qué es lo que voy a hacer para llegar a ser escritor, para llegar a publicar ese libro en el que estoy trabajando, qué es lo que voy a hacer. Y en realidad solo hace falta tomar la decisión, créanme, las personas que son escritoras acá y que son escritores, no es sencillo y muchas veces lo he dicho en mis talleres y los chicos, las personas que han llevado talleres conmigo saben que soy bastante sincera cuando les hablo de este tema. No es sencillo editar, no es sencillo terminar un manuscrito. Sin embargo, la alegría que tú sientes al ver tu trabajo, tu manuscrito terminado, es indescriptible, porque es un trabajo ya listo. Entonces, hazlo. Si tienes esto, si lo tienes ahí, es momento de hacerlo. Si tienes esa obra, esa pintura que no has terminado, ese bordado que no terminaste, ese libro que no has leído, lo que sea que tengas pendiente, hazlo. Sé realista. Apóyate a ti mismo en tus nuevos objetivos. Sin embargo, no es que mi objetivo es ganar el Premio Nobel de Literatura. Honestamente, es un sueño hermoso. Sin embargo, hay que aterrizarlo un poquito, ¿no? Primero vamos a mejorar, primero vamos a publicar muchos libros, vamos a crecer en la literatura y luego iremos camino a eso, ¿no? Pero hay que ser realista porque ¿qué sucede cuando uno no es realista? Cuando uno se plantea estos sueños, pues, inalcanzables, que llega un momento en el que el plazo, por decirlo de alguna forma, se acaba, entonces ese sueño no llega, no llegas a alcanzarlo porque es tan inalcanzable que llega la frustración. Y eso no es lo que queremos. Queremos llegar y tener esas pequeñas victorias que te da que es poco a poco aquel escalón que te sube, otro escalón más y otro escalón más, y son pequeñas victorias que vas consiguiendo y eso es hermoso. Eso es lo que te va a llevar a conseguir y a lograr ese sueño que estás postergando o en el que estás trabajando hace tiempo. Piensa positivo. Piensa siempre positivo y mantente motivado. La automotivación, hemos hablado de ella también. Sé una persona más empática. Y en realidad para ser empático tienes que permitir que las experiencias de los demás influyan en ti. Hemos dicho que la empatía tiene que ver no solamente, por favor, tenemos personas que están con el micro abierto y está interfiriendo. Entonces, en realidad tiene que ver la empatía no solamente con ponernos en los zapatos del otro, sino que decíamos que teníamos que diluirnos en el otro. Teníamos que llegar a sentir lo que la otra persona siente. Escucha, comprende lo que esta otra persona te está diciendo. Y no solamente sentarme frente a la persona y, bueno, está hablando y yo estoy ahí. No, es escuchar realmente. Es analizar su forma de hablar, la mirada, sus gestos, la expresión corporal. Todo esto, ¿para qué? Para poder determinar cuál es el estado real emocional de esta persona, que si realmente me está necesitando y qué es lo que yo voy a poder hacer por ella o por él. Crea una actitud accesible, ¿no? Una actitud de apertura. Estoy sentada, estoy escuchando, estoy con todos mis sentidos puestos en tratar de ayudarte a salir de ese problema. Ponte en los zapatos del otro y dilúyete en él, en ese problema, en esa situación complicada de esta persona para ayudarlo. Ábrete a otras personas, que las otras personas sientan que eres una persona asequible, que eres una persona con apertura, a la cual es fácil acercarse y conversar con ella. Y esto tiene que ver con las habilidades sociales también, con desarrollar estas habilidades sociales.
Desarrolla habilidades sociales. ¿Y qué tiene? Bueno, las habilidades sociales son necesarias para el desarrollo de la inteligencia emocional, por supuesto. Es uno de los componentes de la inteligencia emocional. Lograr desarrollar esta habilidad social, esta capacidad de interrelacionarnos de una manera efectiva con el entorno, con las demás personas. Observa a alguien con buenas habilidades sociales y define algo que te gustaría mejorar en ti mismo o en ti misma para parecerte un poco, para lograr ser un poco más como esa persona que tiene esa habilidad. Practica, relaciónate y mejora tu forma de ser respecto a el entorno que está contigo. Aprende a autogestionarte. Y si eres consciente de ti mismo, de tus emociones, definitivamente vas a poder encontrar y ejecutar la autogestión. Vas a poder asumir la responsabilidad de tu propio comportamiento y de tus propias reacciones. Estas emociones, en realidad vas a poder gestionar tus emociones y tu propio bienestar. Cambia tu rutina. Maneja tus emociones, mejora tu inteligencia emocional. Perdón. Y mejora tu inteligencia emocional con tu propio comportamiento y con tu propio bienestar. Entonces, cambia la rutina y en realidad haciendo cosas diferentes podrías llegar a conseguir otras cosas, podrías llegar a desarrollar otras habilidades. Y esto depende de cómo mantienes tu mente ocupada en otras cosas, en alguna otra actividad que te guste también y que te saque de la rutina que normalmente tienes. Crea un horario y cúmplelo. Y esto tiene que ver con lo que yo les acabo de decir hace unos minutos. Este sueño que tienes, ¿en qué lugar de tu vida está? ¿Cuál es la importancia que le estás dando? ¿Cuántos minutos le estás dedicando? ¿Cuántas horas le estás dedicando a lograr lo que estás soñando? Si no hay ninguna gestión ahí, no podemos esperar tener resultados maravillosos, porque no le estamos dedicando. ¿Perdón? ¿Perdón? Ok. Crea un horario y cúmplelo. Gestiona tu horario y dedícale tiempo a este sueño, a esta situación, a esta meta que tienes. Aliméntate bien y mejora tu estado emocional por medio de una buena nutrición. Y aquí en realidad tengo que ser muy enfática en esto, porque hay mucha gente que habla de alimentación buena, ejercitarse y tomar mucha agua y dormir 8 horas, y todo esto te lo dicen como una lista bastante amplia y todo el mundo la maneja. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero nadie lo hace. Entonces, en realidad esto sí es importante. Si uno no tiene una salud física correcta, si uno tiene en realidad una salud física que no está bien, nuestra salud emocional definitivamente tampoco va a estar bien, porque una persona que se siente mal físicamente es una persona que no va a poder sentirse bien emocionalmente. Canaliza tu energía negativa en actividades que requieran tu atención y deja salir las emociones abrumadoras. En realidad, a mí me gustaría ahorita que el doctor Jan Vincent nos hablara un poco sobre el tema de la importancia que tiene la buena nutrición y el tener hábitos alimenticios en realidad, buenos hábitos alimenticios y hacer una rutina de repente de ejercicios diaria o cuál sería el tiempo, el periodo de tiempo en el cual nosotros deberíamos hacer ejercicio. No sé si el doctor está aquí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar y muchas gracias por estar. En realidad lo que quería un poco era que nos contaras y tú como desde tu perspectiva médica y científica, ¿cuál es en realidad cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos una alimentación balanceada, que hagamos ejercicio periódicamente, que durmamos nuestras 8 horas, que tomemos? ¿Por qué razones? Claro, claro. Sí, es muy importante, como habías nombrado anteriormente, que como bien sabemos, las emociones y la toma de decisiones en cuanto a la inteligencia emocional está ligada principalmente por un sistema muy importante en nuestro cuerpo, que es el sistema límbico, un sistema que se encuentra ubicado a nivel cerebral y que por tanto la percepción o la determinación de estas emociones en nuestro día a día va ligada intrínsecamente a la parte alimentaria y la parte del ejercicio físico como tal. ¿Por qué es importante una alimentación adecuada? Pues porque los individuos, mientras mejor seamos o tengamos un esquema alimentario adecuado, un esquema que esté rico en proteínas, mucho y abundante líquido, el ejercicio que además provoca y fomenta la oxigenación a este sistema, a este cerebro, fomenta de alguna forma la ejecución de dichas emociones. Claro, tener una alimentación balanceada puede ser, no podemos individualizar con cada individuo porque cada quien tiene un esquema distinto, de acuerdo a sus necesidades eh, o sus nutrientes necesarios que van a ser diferenciados de acuerdo a la masa muscular del individuo, de acuerdo a la actividad física que él realice o algunas enfermedades de base. Sin embargo, es importante tener una alimentación rica en frutas, vegetales, evitar las comidas saturadas con azúcares, grasas trans y, por supuesto, la parte del ejercicio que fomenta y propicia lo que es el bienestar físico. Porque recordemos que estar físicamente bien viene también de una parte mental, que tú mentalmente te sientas bien. Y si estamos mentalmente bien, realizaremos una ejecución de emociones de forma adecuada y por tanto la toma de decisiones nos van a catalogar como inteligentes emocionalmente. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por en realidad alocución que acaba de hacer es sumamente importante porque en realidad estamos hablando de inteligencia emocional y nosotros no podemos dividir o separar lo que es nuestra salud física de nuestra salud mental. O sea, hay personas que no cuidan de su cuerpo, que no tienen cuidado de lo que se llevan, de repente el exceso de alcohol podría también influir en lo que es nuestro estado de ánimo o el abuso de sustancias, no hablo de drogas, tal vez del cigarro, podría también influir en lo que es nuestro sistema límbico, como usted estaba diciendo. Sí, sí, claro, por supuesto. Un individuo que consuma alcohol de manera excesiva por supuesto va a conllevar alteraciones en el sistema nervioso central, el sistema nervioso que está encargado de las emociones, de las actividades exteriorizadas que tiene el cuerpo y por tanto de alguna forma influye a las emociones. Además de que el sistema nervioso bajo efectos de alcohol podemos hablarlo emocionalmente, un paciente que va a estar deprimido, que va a estar alterado, que va a tener un poco o un control inadecuado de su manejo emocional. Y aunado a eso, por ejemplo, sustancias psicotrópicas tóxicas o como el cigarrillo, que es una sustancia dañina para el organismo, influye potencialmente en cuanto a lo que es la oxigenación cerebral, que no llegue oxígeno adecuado al cerebro, y si no tenemos una oxigenación adecuada, no va a haber una toma de decisiones adecuadas, es decir, que no estamos realizando emociones o determinando emociones de manera satisfactoria. Excelente, muchísimas gracias bien por estos tips, estas luces sobre lo que es científicamente el tema de la salud física y cuán importante es cuidarla y no separarla de la salud emocional.
Muchísimas gracias por participar ahora. Ahora te llamo de nuevo para otra pregunta más que tenemos casi ya al final de la charla. Muchas gracias. Ok, gracias. Vamos a hablar ahora un poco de las estrategias que tenemos para mejorar la autoconciencia emocional. En realidad, la conciencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas. Y pues la conciencia de uno mismo o la autoconciencia emocional es la capacidad de que tenemos para poder reconocer nuestras propias emociones. Y es un proceso complejo, no es un proceso sencillo de seguir. En realidad requiere dedicarse un tiempo a sí mismo, autoevaluarse, tienes que escucharte a ti mismo y comprenderte. O sea, detenerte unos minutos y observar qué esconde la emoción que estoy sintiendo. Por ejemplo, no se trata de saber identificar nuestra última reacción emocional. En realidad, saber que estoy enfadado o me siento triste, ¿por qué es que me siento triste? ¿Cuál es la razón detrás de este sentimiento que no me deja estar tranquilo o que no me deja estar tranquila? En realidad, desarrollar la conciencia emocional es el primer paso para gestionar tus emociones de una manera efectiva. Y pues es una de las competencias emocionales básicas. Si tú eres capaz de identificar y de comprender tus propias emociones y de conocer cómo están modelando ellas tu pensamiento y también entender las consecuencias que pueden tener en tu comportamiento, podrás aplicar la inteligencia, la regulación emocional para gestionar tus estados internos de ánimo. Y en realidad, por ejemplo, podrías sentirte triste por no haber conseguido lo que querías, pero detrás de esa tristeza podría haber emociones básicas como rabia, culpa o envidia. Podrías, por ejemplo, sentirte enfadado cada vez que tu pareja llega tarde a casa del trabajo. Pero al analizar esa situación, descubrirás, perdón, descubrirás que detrás de esta emoción, negativa hay un sentimiento de inseguridad o de miedo al abandono. Podrías también, por ejemplo, sentir frustración cada vez que preparas una exposición y en realidad sientes mucho miedo por ello. Sin embargo, podría ser un miedo al fracaso. Entonces, en realidad tenemos que darnos cuenta de que detrás de cada emoción negativa que tenemos hay razones, hay miedos, hay temores, hay inseguridades y tenemos que saber gestionarlas. Vamos a hablar un poco de algunas técnicas para la autorregulación emocional y cómo es que vamos a lograrlas. Primeramente, conócete a ti mismo y pues cómo tienes que observarte, conocer qué es lo que te pasa, qué reacción tienes hacia ciertas cosas de tu entorno. Y busca el motivo que causa tus emociones. ¿Qué provocó tu frustración? Ese miedo, esa rabia, ¿qué fue lo que lo provocó? Y ataco por ahí. Tengo que irme conociendo. Es fundamental que no luches contra tus emociones. Lo que tienes que hacer es respirar y aceptar que la estás siguiendo, estás experimentando esa emoción y la gestiones. No es que la duermo, la aguanto, no. Tengo que aceptar que estoy en un episodio de ira, que estoy en un episodio de tristeza. Pues sí, lo estoy, pero necesito saber por qué. ¿Y qué está gestionando, qué está ocasionando ese sentimiento, esa emoción que estoy experimentando y qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer para salir de ese estado? Distrae la mente. Cuando te sientas sobrepasado por algo, cuando hay algo que de repente está realmente martillando tu cabeza, sal de ese momento. En realidad busca el modo de evadir esa sensación en ese momento.
puede salir a correr, puede ir a nadar, hacer algún deporte, normalmente oxigena, el doctor nos lo acaba de decir hace unos minutos, la oxigenación nos ayuda a que en nuestro cerebro respire, a que de repente vamos a hacer ejercicio, vamos a correr, regresamos a casa, nos damos una ducha y ya vemos la situación de una manera muchísimo más amplia, muchísimo más tranquila, he respirado, he encontrado una solución o estoy camino a encontrarla por lo menos. Medita. La meditación, el respirar, el hacer estas técnicas de estiramiento muscular, de relajación, esto ayuda mucho y ayuda a que el cerebro también se calme un poco, ¿no? Realiza ensayos mentales, imagina una situación, por ejemplo, y ve cómo reaccionas ante ella. Por ejemplo, si vas a dar una exposición difícil, complicada, pues ensáyala y ve cómo es que te sientes en ese momento que estás haciendo ese ensayo para poder gestionar ese sentimiento de ansiedad, ese sentimiento de temor, el fracaso y una serie de cosas. Fomentar la empatía y las habilidades sociales. ¿Cómo es que esto influye y cómo nos ayuda? En realidad, la empatía implica ponernos en el lugar de la otra persona y habíamos hablado incluso de diluirnos en esta persona. Sin embargo, va más allá de las palabras. No es decirle, yo estoy aquí, sí, siempre contigo, sin embargo, no hay nada más que palabras. En realidad, sí, si vas a estar con esa persona, pues tienes que realmente darte cuenta lo que implica para esa persona el hecho de que tú le digas que vas a estar ahí. Porque si tú le dices que vas a estar ahí y no estás, pues en realidad podría influir de una manera sumamente negativa en esa persona que ya está pasando por un momento difícil. Entonces, si nosotros hablamos de que detrás de todo sentimiento se esconde una necesidad, entonces en realidad cuando los sentimientos son insatisfactorios, refieren a una necesidad que no has resuelto. ¿Y por qué no la has resuelto? Porque no la has gestionado, porque no te has sentado a pensar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo y cómo es que lo voy a sobrepasar, cómo voy a ayudarme a mí mismo a salir de este problema. La inteligencia emocional en el trabajo. ¿Cómo impacta en el entorno laboral? ¿Cómo en realidad vamos a hacer que estos sentimientos no se mezclen con nuestro trabajo? ¿Y cómo vamos a lograr salir airosos de estos problemas? ¿Ok? Dentro del trabajo normalmente podrían surgir inconvenientes, ¿no es cierto? El estrés, la tensión por llegar a alguna meta comercial, tal vez, intentar que el clima laboral sea el más óptimo. Esto nos puede llevar a periodos de ansiedad, de estrés, y esto es absolutamente normal. Incluso en realidad la inteligencia emocional en el trabajo es de gran ayuda para poder saber lidiar con estos problemas. Esto tiene un papel muy importante en las organizaciones, pues los trabajadores que tienen desarrollada y que tienen altamente desarrollada la inteligencia emocional, tienen la capacidad de comprender a sus compañeros, de motivar a sus compañeros, de ayudar en medio de conflictos, ¿no? De hecho, son gente con la cual normalmente uno le es agradable estar con esa persona, una persona que normalmente sabe controlarse muy bien, sabe gestionarse y que no todo para él o para ella es un problema, ¿no? Es una persona que de repente, frente a una situación complicada, siempre tiene una palabra de ánimo, siempre tiene una palabra de caray, vamos a salir de esto, vamos a ir adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son los objetivos de aquí a una semana para poder conseguir eso, ese número que estamos buscando? Pues eso es importante. Y en realidad ese tipo de personas son las personas que normalmente son exitosos. Son gente que consigue sus objetivos
no solamente porque son lindos, porque se ríen, porque no, sino porque trabajan por ellos y no se sientan a llorar sobre lo que no pueden conseguir, sino que van por aquello que se han planteado. La importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo y en la gestión. ¿Cómo influyen los líderes? En realidad, tener inteligencia emocional es muy importante para liderar equipos, para llevar adelante un área en alguna empresa o gestionar un equipo de trabajo o un equipo de estudio, tal vez. También es importante. Los líderes con alta inteligencia emocional están muchísimo mejor preparados para manejar situaciones límite, ¿no? Situaciones difíciles con las cuales hay que lidiar y ellos pueden navegar a través de situaciones desafiantes y sortear los problemas de una manera satisfactoria. Son muchísimo más eficaces a la hora de crear equipos sólidos, de generar este compromiso del equipo con el objetivo que tienen en común. Incluso llegan a conectar emocionalmente tanto con sus equipos que estas personas se comprometen con ellos mismos, se comprometen con su jefe, con ese líder, con esa persona que va a la cancha conmigo, que está conmigo todo el tiempo y que comprende y que es tan empático que se está poniendo en mis zapatos, se está diluyendo en lo que yo estoy sintiendo y va a ir conmigo adelante. Esa gente es la que en realidad logra sus objetivos y normalmente cuando son líderes hacen que sus equipos de trabajo lleguen a sus objetivos. Entonces, en realidad hay razones por las cuales la inteligencia emocional es importante en el liderazgo y tenemos algunas aquí. En realidad, lo primero es que debemos comprender que los líderes son personas que tienen también emociones. Los líderes deben comprender sus propias emociones y deben saber que todo lo que ellos sienten, todas las cosas que ellos están viviendo, podrían también traspasar a su equipo. Entonces, mientras más rápido salgan de ese estado de desesperación por llegar a un objetivo, más rápido podrán inspirar a estas personas para trabajar hacia ese objetivo. Ahora, en segundo lugar, los líderes deberían poder tener la capacidad de leer las emociones de los demás, o sea, de las personas que están en su equipo. Y pues, en realidad, les serviría esto para comprender cómo es que se sienten los distintos miembros del equipo y cómo es que van a ayudarlos para poder salir de estos y tener la productividad que están buscando. Los líderes deberían ser buenos comunicadores, deberían poder comunicar con eficacia. En realidad, no solamente es decir las cosas, sino lograr que el mensaje que yo estoy dando llegue de una manera eficaz hacia el receptor de ese mensaje. Porque si no se pierde la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Si yo no soy un buen comunicador, si mis palabras no llegan a la otra persona, ese mensaje no va a llegar, se pierde la comunicación y tenemos dos personas que no saben lo que van a hacer y que no van a trabajar por ese objetivo. Finalmente, los líderes deberían poder modelar ese comportamiento que quieren que sus equipos emulen. Es más, ellos deberían hacer las cosas para que las personas los imiten. O sea, no deberían decirle, ve allá, sino deberían mostrarle el camino, caminar de su mano, ir hacia ese objetivo y pues esa creo que será la mejor forma y creo que es la fórmula mágica para que los equipos se comprometan. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la inteligencia emocional? Primeramente, mejora las relaciones interpersonales, las relaciones personales. Una persona que es inteligente emocionalmente es una persona que está en control de sus emociones y que definitivamente va a lograr tener una relación con su entorno, una relación efectiva, una relación sana con el entorno.
Reducir el estrés y la ansiedad, por supuesto. En realidad, una persona que tiene la inteligencia emocional desarrollada puede gestionar sus emociones. Por lo tanto, el estrés y la ansiedad son emociones que no entrarán en esa persona, o si es que las experimenta, sabrá controlarlas y sabrá llevarlas adelante gestionándose a sí mismo y sabiendo que está en un episodio de ansiedad o en un episodio de estrés, pero va a salir rápidamente de él. Y tomar las decisiones más acertadas, porque cuando uno tiene inteligencia emocional no se deja llevar por los impulsos, sino que medita, piensa y luego toma la decisión más adecuada. Vamos a ver algunos casos en los cuales la inteligencia emocional ha sido sumamente bien usada en el caso de empresas. Los líderes empresariales, hay muchísimos, he elegido solamente unos cuantos, hay muchos líderes empresariales que han transformado sus empresas solamente poniendo en práctica las técnicas para llegar a conseguir una inteligencia emocional en todos sus equipos. Y hay individuos que han logrado salir adelante poniendo en práctica esto. Por ejemplo, tenemos aquí a una persona llamada Derek Wanless. Es el jefe de NatWest Group. Este grupo es uno de los 4 grandes de la banca británica y tiene activos totales de 250.000 millones de dólares. Es una persona que definitivamente sabe de lo que está hablando. Entonces, esta persona, que es el CEO de la empresa, NatWest Group, dedica un 30% de su tiempo al día en conversar con sus empleados cara a cara. ¿Qué es esto? Es una persona que sale de su oficina 30% de su tiempo y se acerca a sus empleados, se acerca a los equipos de trabajo y habla y conversa con los empleados de una manera efectiva y de una manera personal y presencial, ¿ok? Él lo que dice es que solo así puede uno ver y sentir que lo que está pasando en su empresa es realmente lo que le dicen, ¿no? Va, ve, habla, conversa con las personas y se da cuenta de que realmente qué es lo que sucede, cuál es el sentir del empleado, por qué está contento, por qué está triste, por qué está insatisfecho. Tenemos también a otra persona, Colin Marshall, que es el presidente de British Airways. Es una de las compañías aéreas más grandes del mundo, con 9.000 millones de dólares en venta. Esta persona cree que la apertura y la honradez emocional son elementos vitales para obtener el mejor rendimiento de su organización. ¿Y qué dice? No creemos que donde estamos hoy sea donde estaremos o esperamos estar mañana. Entonces, hay un pensamiento de siempre ir hacia adelante, de siempre conseguir más, y lo hace por medio de la inteligencia emocional en sus equipos, invirtiendo muchísimo dinero en ellos. En los últimos 5 años, British Airways ha realizado 110 seminarios y cada uno con 25 directivos. Y en cada uno de estos seminarios, Marshall dice que ha pasado 2 o 3 horas, el gerente, el CEO, conversando abiertamente con sus gerentes sobre varios aspectos de su negocio. Es más, o sea, es una persona que ha dedicado prácticamente horas, días, meses de su tiempo valioso para poder escuchar a sus gerentes, para poder escuchar a la gente que está llevando adelante sus equipos de trabajo. Y lo está haciendo de una manera efectiva, está logrando los objetivos, creo que algo está haciendo bien. Tenemos también las compañías como Hewlett Packard, como HP. Esta compañía, y hay varias como ellos, que son prueba de que las empresas pueden mantener un alto nivel de conexión emocional con sus trabajadores. Y la clave, según Lewis E. Platt, que es el CEO, es su presidente y director ejecutivo, él dice que la clave es usar
todas las formas posibles de mantener vivo el sentido de conexión. ¿Qué es esto? Lograr que el empleado, que la persona, que el miembro del equipo se comprometa, conecte emocionalmente con el objetivo de la empresa. Y esto es absolutamente necesario en cualquier cosa que hagas. Si tú logras que la persona que está contigo, que está trabajando contigo, conecte emocionalmente con lo que están llevando adelante, pues lograrás tener éxito porque los dos irán hacia lo mismo. Los dos estarán construyendo algo que los va a llevar al mismo objetivo. Tenemos algunas preguntas que normalmente se hacen y, por ejemplo, ¿cómo se desarrollan las emociones en la infancia? Es algo que normalmente las personas preguntan y pues es una capacidad innata en el ser humano, la emoción. Tanto así que existe una estructura cerebral de la cual estaba hablando el doctor hace unos minutos, que es el sistema límbico, que también se llama el cerebro emocional, así lo llaman. Y esta parte de nuestro cerebro está especializada en dotar el significado emocional a toda la información que llega a través de los sentidos. Es bastante interesante. Las emociones se aprenden. Aquí lo que yo estuve investigando un poco y el doctor quiero que lo escuche a ver si es correcto o no. Desde que nacemos nosotros sentimos emociones y las expresamos de diferentes formas. Sin embargo, aprendemos reacciones emocionales sociales y aquí juega un papel importante las neuronas espejo, ¿correcto? Son las encargadas de imitar, por ejemplo, la sonrisa social que aparece en los bebés pocos meses después de nacer. Dice que es lo que ellos están imitando y no es realmente que estén riendo, sino que están imitando a las personas que están a su alrededor. Y tiene una función vital y en ese caso es de ser aceptados y adaptarnos al medio con el objetivo de sobrevivir. ¿Esto es correcto, doctor? Sí, No sé si totalmente correcto. ¿Me escucha? se escucha cortado. A ver, vamos a tratar de nuevo. Ajá. ¿Me escucha? Sí. Ok, sí, como dice, el sistema límbico que comienza su desarrollo desde que comienza embrionariamente el ser humano a formarse y cuando ya comienza la adaptación al exterior, es decir, el recién nacido, comienzan ciertas funcionalidades del sistema en el cual se expresa lo que es la sonrisa, como tú decías, el movimiento que ejecuta, la exploración que ejecuta el individuo al momento de que ya se está exteriorizando al medio externo. Con el paso de los años y paulatinamente comienza una funcionalidad mucho más evidente del sistema límbico, comienza el llanto, comienza el momento en que el niño quiere algo y lo quiere con esa ansiedad, esa fuerza, esa ímpetu, y entre otras situaciones que pueden estar cuando él come algo que le gusta, que le agrada. Esas situaciones que pueden ser satisfactorias o felicidad para él, de las emociones que está produciendo el sistema límbico en el individuo en la infancia. Y así paulatinamente, con el pasar de los años y el desarrollo psicosocial del individuo, otro tipo de manifestaciones ya evidentes. Excelente, muchísimas gracias por esta intervención y sí nos abre un poquito más la mente y nos da más luces sobre lo que realmente estaba hablando y que la investigación que hice parece que sí estaba en lo cierto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, hay varios mitos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entre ellos hay uno que escogí que dice que las personas más inteligentes emocionalmente suelen ser más simpáticas y extrovertidas. Este mito es muy típico que cuando nosotros creamos en nuestra mente la imagen de la persona emocionalmente inteligente, normalmente
aparece en nuestra cabeza una persona extrovertida, una persona alegre, una persona que se lleva por delante el mundo. Y en realidad, la introversión o extroversión es una dimensión totalmente diferente de la persona que nada, absolutamente nada tiene que ver con la inteligencia emocional. Es bastante extraño. Yo realmente pensaba que tenía mucho que ver con ello, sin embargo, no es así. La persona puede ser muy introvertida y tener un alto nivel de inteligencia emocional. Y una persona extrovertida puede tener muy baja inteligencia emocional. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ello. De hecho, la primera, la introvertida, podría tener un alto conocimiento de sus sentimientos, de su mundo emocional, podría gestionarse muy bien, y la extrovertida podría ser una persona que simplemente vive hacia el exterior sin lograr conectar con su yo, con la persona que es ella. Entonces, tiene muchísimo que ver, muchísima razón esto. No nos podemos confiar en esto, es extrovertido, es así, él se lleva por delante el mundo, él está muy bien. Y de pronto estamos hablando de una persona que podría estar gritándole al mundo que necesita ayuda. Entonces, ojo con eso, tengamos muchísimo cuidado, sobre todo cuando analizamos, cuando vemos a los chicos, los jóvenes que están ahora metidos tantos en redes sociales y todo, pues no por el hecho de que tenga un canal de TikTok o de que tenga un canal de YouTube, quiere decir que es una persona que es inteligente emocionalmente. Mucho cuidado con ello. Hay un segundo mito que dice las personas con alto grado de inteligencia, mejor dicho, perdón, aquí estaba hablando de este. Las mujeres en general tienen más inteligencia emocional que los hombres. Este mito parte de uno de los estereotipos de género más extendidos. Las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Esto en realidad no es algo correcto, ¿no es cierto? En realidad hay una persona que es Natalio Extremera, que es un científico que se ha dedicado, un psicólogo que se ha dedicado muchísimo tiempo a analizar este tema de la inteligencia emocional y que incluso da muchísimas charlas sobre ella y he leído muchísimo de él. Habla sobre que las diferencias de género en inteligencia emocional son pequeñas y dependen de muchísimos factores como la edad, el nivel educativo, la formación específica y la cultura. No tiene nada que ver la inteligencia emocional con si es hombre o mujer. Ojo con eso. Es importante que en realidad nosotros nos demos cuenta que cada persona debe conocer su perfil en inteligencia emocional. ¿Cómo estoy yo como persona? No tiene que ver si soy hombre o mujer. Puedo estar bien, puedo estar mal. Eso no tiene nada que ver con mi género. Por lo tanto, no es una cuestión de tener más o menos inteligencia emocional que otra persona. En realidad, con algunos test podríamos medir si tenemos más o menos. Hay algunos que no están aprobados, así que mucho cuidado con estos que de pronto aparecen en las redes sociales y te dicen, en 4 preguntas te digo que si es que eres emocionalmente inteligente. Eso no es tan correcto, no está aprobado por la ciencia, así que mucho cuidado con estas páginas web que dicen que son salvadoras del mundo. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo se abordan los malentendidos, los malos entendidos comunes. ¿No es cierto? En realidad hay algunos pasos que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder salir de algún malentendido. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar el problema. ¿Cuál es el problema que generó este malentendido? Lo tengo que identificar, tengo que saber dónde está, qué es para poder atacarlo. Acercamiento amable, el acercamiento a la otra persona con la cual o a las personas con las cuales tienes este malentendido, porque este en realidad podría ser el paso más importante de todo, dar este primer paso de ir hacia la persona, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, vamos a solucionar. Buscar el tiempo y el lugar adecuado para tener esa conversación. Ojo, no voy a ir a buscar a la persona a su oficina, está en medio de una reunión o está trabajando, qué sé yo, hay momentos para eso. Buscar la intención positiva común.
qué es lo que los dos querían hacer o qué es lo que las dos querían hacer, hacia dónde estaban yendo, cuál era la idea primigenia de esa conversación que de pronto se descontroló. Entonces, ¿cuál es el objetivo común? Ahí me fijo, ahí voy y salimos de este problema. Y luego negocias, la negociación, ¿no? La negociación, encontrar un punto de equilibrio, un punto en común y salir del problema. Vamos a hablar de las herramientas y de los recursos que tenemos para desarrollar la inteligencia emocional. Y bueno, esto es más para hacer como un recordaris de lo que hemos visto durante todas estas casi ya 2 horas que hemos estado hablando de esto. Es la autoconciencia, conocerme a mí mismo, gestionar mis sentimientos, cómo voy a reaccionar hacia las emociones. Autorregulación, cómo me voy a regular, cómo voy a gestionar lo que estoy sintiendo. La motivación, automotivación, soy yo mi mayor hincha. La persona que más me ama soy yo mismo. Así debe ser. Empatía, ponerme en los zapatos del otro y diluirme en él. Habilidad social, habilidad que tenemos para relacionarnos con el entorno y poder tener una relación sana con las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, ahora tenemos una conclusión y acciones que se pueden tomar. Recuerda que en realidad buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza y de autocompasión. En realidad no es malo buscar ayuda. Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo a hacerlo y honestamente no es malo hacerlo. No estás solo en tus desafíos emocionales. Hay muchísimos profesionales que te pueden ayudar a salir de ese problema en el que estás, ese problema que para ti hoy en día podría ser imposible de resolver. No, sí hay resolución, sí se puede. La decisión de buscar ayuda es un paso importante y que en realidad es un paso sumamente valiente. Así que siéntete orgulloso, orgullosa si es que estás en camino a buscar ayuda. Ahora, en Perú, porque estoy en Perú, puedes encontrar una variedad de recursos y profesionales que te pueden ayudar en la salud mental para poder mejorar tu inteligencia emocional y manejar tus emociones de una manera efectiva. Hay algunas opciones que tenemos aquí que yo he tomado en cuenta. Primeramente, psicólogos y terapeutas privados, ¿no? Puedes ir y buscar en las redes por alguna recomendación de alguien y buscar a un psicólogo, un terapeuta que te ayude de manera privada. Luego tenemos centros de salud mental que hay en muchas ciudades del Perú, tal vez en ciudades del extranjero también hay. Tenemos gente aquí que vive en otros países y te pueden brindar terapias, asesoramientos y puedes consultar también con el Ministerio de Salud dónde está el lugar más cercano para ti. Hospitales y clínicas. En los hospitales y clínicas a menudo tienen departamentos de salud mental donde te pueden dar una evaluación y te pueden ayudar a determinar cuál es ese problema que no te está dejando tranquilo, que podrías superar de una manera efectiva si es que recibes la ayuda adecuada. Instituciones académicas, las universidades y los colegios en el Perú ya tienen clínicas de psicología, tienen personal de psicología que lleva adelante los test para los chicos, para las personas que están en la universidad. Así que acércate a ese profesional de salud que te podría ayudar y podría ser alguien que fuera muy importante para ti. Teleterapia, existe la teleterapia también, el tener una conversación por web con alguna persona que te puede ayudar también, recursos en línea, hay muchos libros que te pueden ayudar leyendo un poco la literatura sobre esto, es amplia, sobre la inteligencia emocional en muchísimos libros, hay de hecho hay mucha información en internet que te puede ayudar muchísimo. Y es importante elegir un profesional de la salud mental que te haga sentir cómodo, una persona con quien puedas hablar de una manera tranquila, sin guardarte nada,
con la plena seguridad de que te está ahí sentado o sentada solamente con la intención de ayudarte. La búsqueda de ayuda profesional es un paso valiente hacia el bienestar emocional y hay muchas opciones disponibles para poder recibir apoyo. Y bueno, con esto estoy terminando yo mi alocución y en realidad tenemos todavía algún tiempo si es que quieren alguna persona dar algún testimonio o quiere hacer alguna pregunta sobre alguna cosa que hemos hablado en esta charla de casi 2 horas. Tengo a una persona que ha levantado la mano, Wildervis Moreno. ¿Has levantado la mano? Ok, entiendo. ¿Hay alguna persona que... Damelis Peraza? Damelis Peraza. Ahora, no sé si es que en realidad han puesto, están con las manos levantadas y no sé si es porque quieren hacer alguna pregunta o quieren darnos algún testimonio. Damelis Peraza. Claro, yo a veces tengo episodios de ansiedad. Ok, tienes episodios de ansiedad, pero en realidad mi pregunta es, ¿tú sabes ya gestionar estos episodios? ¿Sabes cómo, digamos que te das cuenta de que estás en ese episodio, lo asumes, lo asimilas y lo gestionas o te quedas mucho tiempo en ellos y en realidad te complica mucho? Me pongo a escuchar música, o a ver el fútbol, que eso me tranquiliza bastante, y escribir. Escribir es terapéutico, ¿no? En realidad ayuda muchísimo. A mí me ayuda mucho a salir a veces de los problemas que a veces van día a día, aparecen cosas, ayuda mucho. Y sí, si has encontrado tú en la música, en el fútbol, el escape, por decirlo de alguna manera, porque ya no es escape porque tú sabes que estás en ese episodio y estás gestionándolo tomando la decisión de escuchar música o de ponerte a ver el fútbol o de ponerte a escribir. Esa es la forma en la cual estás gestionando esa emoción, ese episodio de ansiedad, y eso es inteligente, eso es bueno. En realidad, te felicito por hacerlo, por poder lograr transmitir a través de las palabras en tus libros todas estas emociones que tienes. Así que muchas felicidades a mí. Gracias, Caro. Giancarlos, Jan. Creo que hay problemas, porque están levantando la mano. Sí, ahora sí, doctor. Sí. Yo quisiera agregar un poco también sobre la parte médica en cuanto a la ansiedad, que es algo que nos, com- nos afecta a casi toda la población. Desde el punto de vista médico, la ansiedad, como aquel sentimiento de inquietud que puede tener un individuo, se puede presentar a episodios de estrés o algo que acarree estrés. Y sabemos que endocrinamente y hormonalmente hay una hormona que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, normalmente nosotros cuando vemos que son episodios recurrentes de esa ansiedad, eh,
nos vamos directamente a la causa principal o a las causas más importantes, en este caso, que es a nivel endocrino. Y normalmente es por una elevación del cortisol, una hormona que se libera en la parte renal. Es importante que tomemos en cuenta esto porque a veces creemos que los episodios de estrés pueden ser sin ninguna causa aparente, pero cuando ya veamos que sea muy repetitivo, que ya es más, se intensifica la periodicidad y todo esto, debemos buscar ayuda médica. Lo importante, como dice Samira, saber controlar, saber qué nos causa felicidad, saber qué nos relaja y de acuerdo a eso, mejorar los episodios de estrés que día a día, por cualquier factor, nos pueden afectar. Y doctor, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Usted recomienda que ella sepa gestionar estos episodios? ¿Usted recomienda que ella igual vaya a ver a un profesional? Sí, claro, por supuesto. Lo importante es que introspectivamente el individuo controle esa crisis de ansiedad. Pero si ya notamos que hay algún factor que se asocia a esas crisis, como dificultad para respirar, aumento de peso, pérdida del apetito, enrojecimiento en cara, algún otro síntoma, entonces ya estamos tomando en cuenta que es algo hormonal, que hay una alteración hormonal y lo más importante es buscar medicación y esto lo hace un endocrino. Y de acuerdo a eso, mejorar la periodicidad en cuanto a los episodios de estrés. Bueno, en realidad Todo estamos eso que muy acaba de decir Jan lo viví. Incluso tú sabes que yo estuve mal con la hemorragia que me dio hace 2 meses sí, sí, y el sí. doctor me dijo lo mismo, sí. Mi doctor Bueno, me dijo entonces creo que que esos sí fueron los tienes resultados. que continuar con este tratamiento, buscar este tratamiento, porque según lo que nos está acá comentando el doctor, es algo que ya tiene que ver con un tema hormonal y necesitas ya gestionarlo, no desde el tema emocional, que es sumamente importante, pero ya físico. Recordemos que la salud física va directamente de la mano, que lo hemos visto hace unos minutos con el doctor, que va de la mano con la salud mental. Entonces, hay que hacer algo ahí, hay que gestionarlo. De hecho, te lo dije cuando estábamos en las clases, que lo primero era que te cuidaras, así que creo que es importante esto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que les haya parecido? ¿Algo que hayan vivido en sus familias, en su vida, o que quieran hacer alguna pregunta sobre lo que hemos hablado en estas, ya van a ser 2 horas? Daily. ¿Sí? Daily. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Buenas noches a todos. Buenas noches, señora Carolina. Bueno, súper interesante porque en verdad, o sea, hay temas que sí me ha tocado, o sea, pasarlas y la verdad es que he tenido un poquito más de conocimiento sobre esto y, y la verdad es como que también, o sea, lo que han dicho ahí de que he podido sobrellevarlas a este tema, ¿no? Y no pensaba que era un tema de inteligencia, inteligencia emocional y todo eso. O sea, súper interesante. Y ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, Daily. En verdad, sí. Muchas veces nosotros estamos en el ambiente laboral o estamos en el mundo y no nos damos cuenta de lo importante que es gestionar nuestras emociones, de lo importante que es tener inteligencia hasta para sentir.
¿no? Incluso hay un dicho que se dice de manera muy regular, piensa con la cabeza y no pienses con el corazón, no pienses, no tiene mucho que ver en realidad, sino que es regular y es gestionar nuestros sentimientos. Y no es que voy a pensar, no tengo emociones y empiezo a pensar con la cabeza, ya no tengo emociones, las tienes, solamente que vas a poder controlarlas y gestionarlas. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tengo alguien más? Damelis. Damelis. Entonces, ok, si falla tu micrófono, puedes escribir tu pregunta o el comentario que quieras hacernos. Acá yo lo leo en voz alta para todos. ¿Está bien? Me pareció muy interesante para el crecimiento personal y el autoconocerse aplicando la inteligencia emocional. Muchas gracias. Me alegra mucho que te haya parecido interesante la charla. Eh, En realidad sí, el hecho de que saber que los hombres pueden tener desarrollada la inteligencia emocional como nosotras las mujeres, por supuesto, en realidad lo que hemos hablado es que no tiene nada que ver el género para poder gestionar esto, para ver quién es más inteligente emocionalmente hablando, si los hombres o las mujeres. No es que las mujeres somos más sentimiento y los hombres son más racional. No es así que no vale jugarse por ese lado, eso no va por ahí. Así que incluso científicamente lo busqué muchísimo, busqué esta respuesta y sí, o sea, en realidad tiene que ver con la educación, con el entorno, con muchísimas cosas, la inteligencia emocional, pero ninguna de ellas es el género. Así que no hay excusas. Ellos son más cerrados, pudiéramos decir que es la educación, la formación, sí, de hecho sí la ciencia deben estudiarlo más a fondo. Claro, sí, en realidad depende de también la educación, ¿no? De la educación que se recibe, de la formación en casa, cómo fue criado, de qué forma es que le dijeron que era lo normal, ¿no? Cómo es que se debía comportar respecto a la vida, respecto a sus sentimientos, ¿no? Cómo es que era lo normal. Entonces, eso tiene que ver con la formación, con la educación. Sin embargo, no tiene que ver con el sexo. Así que el género acá no tiene nada que ver. Bueno. Bueno, entonces yo quiero agradecerles cuando hablamos de las personas introvertidas y extrovertidas. Ah, claro, bueno, en realidad una persona extrovertida no necesariamente es una persona que tiene controlados sus sentimientos. ¿No? Una persona, sí, de hecho sí, lo tendemos a confundir. Pensamos que estas personas que son extrovertidas, que están todo el tiempo felices, todo el tiempo que son el alma de la fiesta, y decimos, esta persona tiene todo controlado, tiene el mundo en sus manos, tiene la vida solucionada en ese sentido al menos, y no es así normalmente. De hecho, no es que siempre sea, o sea, no es una regla, sino que podría ser que no tenga suficiente inteligencia emocional. O sea, el hecho de ser extrovertido o extrovertida no es un indicativo de que tenga inteligencia emocional o de que sea emocionalmente inteligente.
Así que eso tampoco es un indicativo, por lo cual es importante que si es que tenemos niños, chicos, pues que están creciendo, que están en adolescencia, preadolescencia, o que ya están pues de repente llegando a la adultez, es bueno ir viendo estas cosas porque normalmente no es eso. Una persona introvertida podría ser emocionalmente controlada y emocionalmente inteligente, sin necesidad de exteriorizar de una manera constante todos sus sentimientos. Así que felicito a Carolina y al doctor Yang. Sí, la verdad sí, yo le quiero dar muchísimas gracias al doctor Yang Vincent por toda la ayuda profesional que nos ha dado. Ha sido muy bonito esto, me ha gustado mucho estar aquí, llevar adelante esta charla. Ya hemos llegado a la parte final. Quiero agradecerles a todos, agradecerles a todas por haber participado en esta charla. Estoy muy contenta y me alegra mucho que el tema haya sido de su agrado. Muy interesante, un tema muy productivo, rico de información, muy interesante el tema. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tengo gente que ha sido alumnos míos, alumnas. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, Ian Vincent. Tenemos que hacer alguna otra charla de repente después. Así que estoy muy contenta por haberte tenido aquí como invitado especial. Bueno, eso es todo por esta noche. Gracias a todos por haber estado aquí, por haber participado de esta charla. Yo los invito a los talleres de la escuela DUTS. Tenemos talleres hermosos de literatura, así que solamente hace falta entrar a la página web de la escuela para verlos, de narración, escritura, edición, biografías, poesía, bueno, ya se van, no ficción, hay redacción, así que hay muchísimos talleres para escoger, que para las personas que les gusta escribir o que nunca en su vida han escrito, también, ¿no? Y los libros de la editorial Lux. Así que ahí me encontrarán con mis 2 libros y encontrarán al doctor también, a Samira y a varias personas aquí que estamos editando y estamos publicando con esta editorial maravillosa que nos está dando la oportunidad a todos. Eso va a ser todo por esta noche. Les agradezco mucho por haber participado y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches y muchas gracias.